Consiento que mi esposo esté con mi hija. Resulta que después de que mi esposo fallece, pasaron 2 años más o menos, y yo conozco a un hombre maravilloso. Este era un hombre que me brindaba seguridad emocional, me brindaba seguridad económica, era un hombre demasiado, demasiado amoroso. Cuando yo lo conocí, mi hija tenía 8 años, él no tenía hijos, así que desde el principio él amó muchísimo a mi hija, era muy consentidor con ella y empezó a ser ese papá que mi hija ya no tenía. Incluso gracias a él, mi hija podía estar en una muy buena escuela porque él no escatimaba en darle lo que mi hija necesitaba. Y bueno, después de todo el dolor que yo pasé con la muerte de mi esposo, yo sentí que este hombre había llegado a nuestras vidas para sanarnos y para darnos esa felicidad que mi hija y yo pues habíamos perdido. Pero resulta que después de un tiempo empecé a tener algunos problemas con mi hija. Mi hija empezó a cambiar muchísimo y después de ser una buena estudiante le empezó a ir muy mal en la escuela. Mi hija tenía episodios de llanto, no comía bien. En algunas ocasiones yo le preguntaba que qué le pasaba, pero ella siempre me decía que no le pasaba nada. Y pues al final no le di demasiada importancia porque pensé que solo eran cosas de niña, una niña que estaba a punto de entrar pues a la etapa de la adolescencia. Y pues por consejo también de mi esposo, yo nunca la llevé al médico, ni al psicólogo, ni nada, porque él me decía que no me preocupara tanto porque pues eso le iba a pasar solo. Pero resulta que una noche supe exactamente lo que estaba pasando. Una madrugada, yo me levanto, mi esposo no estaba en la cama y yo pensé que mi esposo solo estaba en el baño, así que yo me quedé tranquila. Después de un rato, yo empiezo a escuchar ruidos y decido salir de mi cuarto a ver qué estaba pasando. Los ruidos venían del cuarto de mi hija. Yo me asomo despacio y allí veo a mi esposo en una situación comprometedora, digámoslo así, con mi hija. Y pues según lo que vi, él estaba sometiendo a mi hija, además de que le decía que no fuera a hacer ruido. Cuando yo vi esta escena, quedé impresionada. Yo nunca me imaginé que mi esposo pudiera hacer algo así. Él era el mejor hombre que yo había conocido en toda mi vida. Él se portaba como un padre para mi hija. Ese no era el hombre que yo había conocido. O sea, ese hombre que estaba ahí haciéndole eso a mi hija no era el hombre del cual yo me había enamorado. No era el hombre con el cual yo había estado compartiendo todo este tiempo. En ese momento me devolví para mi cama en silencio, me tapé los oídos para no escuchar nada, no podía dormir. Como a la hora él llegó al cuarto, llegó despacio y se acostó mientras yo me hice la dormida. Resulta que al día siguiente yo solo pensaba en eso, pero mi esposo actuaba igual, igual que siempre, como un buen hombre, como un buen esposo, como un buen padre para mi hija. Y, y yo qué le iba a decir, yo cómo le iba a hacer algún tipo de reclamo después de la manera como él se había comportado conmigo todo este tiempo. Yo no era capaz de decirle nada. Así que yo decidí no tomar en cuenta las cosas malas y más bien me quedé con lo bueno que él había hecho por nosotras en todo ese tiempo. Decido quedarme callada. Muchas personas no lo entenderán y creerán que yo soy una mala madre, pero son los sacrificios que muchas veces tenemos que hacer como madres. Y yo estoy segura que esto no va a durar para toda la vida. En algún momento eso va a terminar. ¿Que me duele? Sí me duele. Pero así como pude sobrevivir a la muerte de mi esposo y mi hija, también vamos a poder sobrevivir a esto. Yo sé que voy a poder. Ahora lo que hago es que en las noches tomo un medicamento para quedarme dormida. Esto me ayuda mucho porque por lo menos ya no escucho nada. Sepan también que yo compenso a mi hija todos los días para que ya no esté triste. Nosotras vamos de compras muy seguido, yo le doy lo que ella me pide. Mi hija no sabe que yo sé y pues no ha sido capaz de decirme nada. Mi esposo tampoco sabe que yo sé y tomé la decisión de dejar esto en completo secreto porque es lo mejor. Mi hija y yo necesitamos una vida digna, necesitamos estar bien, vivir bien. Lo único que estoy haciendo es tratar de mantener a mi familia unida.